¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿empezamos las preguntas, doctor? Sí. Bien, empezamos. Dice, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que harían cosas más grandes que Él, ¿hablaba de la divina voluntad? Bueno, de alguna manera, la única forma de hacer algo más grande que lo que Jesús hizo es en la divina voluntad. No hay forma de poder decir que vamos a pasar o a engrandecer nuestras obras más allá de lo que Jesús hizo. Y para eso se necesita la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad injerta en nosotros lo que hizo Jesús. Y es ahora injertado en nosotros le ponemos de lo nuestro y se lo damos. Eso es una de las formas. En santidad humana, San Pablo incluso en la carta a los Colosenses habla, de completar en él lo que le faltó a la pasión de Jesús. Si es completar, quiere decir que es más grande que lo que Jesús hizo. Y ahí está hablando de tomar el sufrimiento, pero el sufrimiento vivido desde la voluntad humana, un sufrimiento que Jesús, aunque Él lo pasó, pero lo pasó sin nosotros. Y ahora nosotros lo estamos pasando, lo estamos sufriendo, pero desde nuestra voluntad. Nada más que eso no es exactamente el más grande, sino simplemente algo que necesitábamos pasar nosotros forzosamente. Y más grande solamente en la divina voluntad. Okay. Doctor, ¿cuáles serían los pecados que condenan? Yo creo que aquí hay una tremenda equivocación. El único pecado que condena es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el pecado de la obstinación, es el pecado del no creer que Dios me pueda perdonar, es el pecado de desconfiar de la misericordia y del perdón de Dios. Todos los demás pecados son perdonables. Y si no son perdonados aquí en el sacramento de la confesión, podrían ser perdonados en el momento de la muerte, en el momento de la espía. Hay una frase que es muy curiosa, que dice que Jesús dice que hay un pecado, refiriéndose al pecado del Espíritu Santo, en donde dice que es un pecado que no se perdona ni aquí ni allá. Curioso, ¿no? Sí. Ese allá, ¿en dónde es? Pues en el cielo. Bueno, podríamos ponerlo en el cielo, nada más que en el cielo ya es un alma que está salvada. Y pues de algún modo ya. No, más bien lo que yo pienso que está diciendo, que es que ni es perdonado aquí por medio del sacramento, ni es perdonado en el momento de la muerte por la obstinación del hombre y por la negación del hombre a recibir ese perdón. Sí. En fin. Yo luego veo en algunos escritos que dice Jesús habla de condenación, pero también habla de condenación eterna. Uh-huh. Entonces, yo como lo pienso es que cualquier pecado condena, pero tiene perdón. Y condenación eterna, nada más sería ese. Por eso podríamos decir que para darle nombre sería obstinación. Uh-huh. La obstinación en el mal, el no querer recibir el perdón, el no creer en la misericordia de Dios. Ese sería el punto, ¿no? Sí, yo digo porque luego en alguna lectura nos encontramos condenación. Y condenación eterna. Uh-huh. Porque a mí me confundía eso a veces. Así es. Okay. Bueno, redundando un poco sobre esto, ni la fornicación, ni siquiera el asesinato, el aborto, este tipo de cosas que son tan
¿cómo diríamos? Tan grandes, tan aparatosas para nosotros, todo tiene perdón. Sí. O sea, un perdón en el sentido de decir, bueno, se te perdona, pero tienes que pagar. Tienes que pasar por el purgatorio, tienes que enmendar esto que hiciste, tienes que llenar de amor tus actos que te llevaron a esto. Pero en términos generales no hay un pecado, ni siquiera los sacrilegios, las profanaciones que podamos hacer a Jesús en su sacramento podría ser pecado de condenación. Solamente que no me arrepienta, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo se llama el libro de María Valtorta acerca de la pasión de Jesucristo? Bueno, es que María Valtorta no tiene un libro específico de la pasión. Está incluida todo el proceso de la pasión de Jesús en el libro que se llama El Evangelio, como fue revelado. O sea, es dentro de la vida de Jesús. La parte final está en la pasión y la glorificación. Pero un libro específico no lo hay. Las miserias son creadas por Dios. Uh-huh. ¿Fue lo mismo para Adán o estas miserias fueron creadas después del pecado original? No. O sea, por favor, entendamos, vamos a quitarle un poco el concepto que tenemos de miserias, porque tenemos el concepto de algo malo, de algo que es incluso pecaminoso. Y no, la miseria en sí misma fue creada como abono, como materia prima, como semilla, si lo quieren poner así, de las virtudes. Nadie puede ser virtuoso si no tiene una miseria a la cual vencer. Nadie puede ser obediente si no tiene la miseria de la desobediencia. Nadie puede ser casto si no tiene la miseria de la lujuria. Nadie puede ser, o sea, lo que sea, no importa en qué virtud lo queramos poner, se requiere de una miseria que nos lleve a hacer algo desproporcionado hacia Dios. ¿Sí? Así que las miserias son creadas por Dios, sí. Y Dios quería todo un huerto de Él, de virtudes, en Adán, por supuesto. Pero por eso, desde ahí son creadas las miserias. Las miserias, por ejemplo, en Eva, fueron, ¿qué? La curiosidad, la imprudencia, o sea, el creerle a la serpiente, el dudar de Dios y el llegar a pensar que Dios no quería que ellos fueran iguales que Él. Entonces esas son las miserias que Eva debería de haber superado para poder tener en ella la virtud de la prudencia, la virtud de la obediencia, la virtud de no, ¿cómo podríamos poner? De no dialogar con el extraño y de no creerle al extraño lo que estaba diciéndole. La virtud de no querer saber lo que Dios no le había revelado. ¿Cómo lo podríamos poner? Gula, la gula espiritual. O sea, todas esas son miserias y que Eva tenía que haber dominado. Igual Adán. Adán tenía miserias, sí, pero no las pudo dominar. O sea, en el momento que se le presenta el fruto, él siente gusto al observar el fruto y ahí cae, pero es gusto de él que debería de haber dominado. No se nos olvide que todo lo que Adán tenía, la voluntad y la vida divina, estaban condicionadas al pasar la prueba. O sea, no estaban ya en posesión de él, sino estaban condicionadas a que pasara la prueba. Dice,
Los que no acabemos de conseguir esta divina voluntad, ¿podremos completar lo que falta a la pasión de alguna manera? Sí, así como dijimos hace un momento, o sea, al tipo que San Pablo nos propone, ¿no? Doctor, comprendo bien que María pasó su prueba con heroísmo al renunciar a su voluntad humana, pero viera que no comprendo lo de la fidelidad y la perseverancia, pues esto implica un esfuerzo prolongado en el tiempo y su prueba fue en el punto de su creación. Uh-huh. Y la misma más o menos pregunta dice, ¿y si en la teoría era posible que Jesús se saliera con su humanidad de la divina voluntad, por qué no es lo mismo con nuestra Madre Santísima? Tanto Jesús como María tenían una voluntad libre capaz de poder decir no a los designios de Dios. Jesús desde toda la eternidad, o sea, porque Él es el Verbo eterno hecho carne, en el tiempo tuvo un inicio, pero en la eternidad Él está desde siempre como la humanidad del Verbo. En términos generales, o sea, Él podría haber dicho no. Sí, podría haber dicho no, y eso lo dice Él. Él dice, no me achaquen a mí el que no haya pecado por ser Dios, sino porque no quise pecar. O sea, nos está hablando de un esfuerzo de su voluntad humana, oponiéndose a la intencionalidad de estar en contra de lo que Dios quería. Sí podría haber pecado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba afianzado, estaba sostenido por la divina voluntad, por su vida divina. María, en términos generales, tiene su prueba en el momento que fue creada su alma. Y en ese momento María está viendo, por decirlo así, todo lo que su voluntad podría haber realizado en el tiempo, porque se le presenta lo que la voluntad humana hizo. No los actos de ella malos, sino los de la voluntad humana, o sea, qué es lo que hizo con lo que Dios les había dado. Por lo tanto, María en ese momento ve aquello y decide nunca darle vida a su voluntad. Nada más que se nos olvida una cosa, que lo que está en la eternidad es porque ya pasó en el tiempo. Entonces, María decide en ese momento no, pero eso se tiene que llevar a cabo en la tierra, en su existencia. Pero como ya era algo firme, que Dios sabía que ella iba a resistir a cualquier estímulo, a cualquier impulso, por eso es que la vuelve inmaculada y la vuelve una con su propia vida y con su propia voluntad. Por lo tanto, ya no había posibilidades de salirse. La libertad estaba, pero María había atado su sí a un sí eterno, que era el de Dios, y por lo tanto ya no podía moverse hacia ningún lado, que es lo mismo que le pasa a Luisa, creo que en el volumen 16, por ahí así, en que está angustiada, está con problemas, o sea, por la ausencia de Jesús. Y llega Jesús y le dice, cálmate, ¿que acaso te quieres salir de mi voluntad? Dice, demasiado tarde. Mi voluntad estás en el mar inmenso de mi voluntad, nádale para donde quieras, para adelante, para atrás, para los lados, sumérgete, haz lo que quieras, no encontrarás más que mar, porque ataste ese sí a un sí eterno inmutable. Mi voluntad no cambia, por lo tanto ya no puedes cambiar. Pero la posibilidad existe. Que nos dé la clave cómo dar ese sí inmutable. Atándolo al sí inmutable de Él, o sea, en realidad, yo creo que esto es un punto muy interesante, que no se puede definir, o sea, no lo podemos definir, no podemos decir, haz esto
para que se logre. Es algo que cada quien tiene que ir descubriendo y cada quien tiene que ir haciendo el esfuerzo de mantenerse siempre, siempre en ese sí. Al principio cuesta mucho trabajo. O sea, la parte humana nos abarca, nos envuelve y nos saca de esta decisión. A veces nos lleva incluso al pecado, sabiendo que estamos faltando, sabiendo que nos estamos saliendo de la divina voluntad, en fin, pero la parte humana es tremenda. Bueno, pero poco a poco, si Dios ve realmente que hay una decisión real de llegar a vivir en su voluntad, y que si no lo estamos logrando no es tanto porque no queramos, sino porque somos débiles todavía. Recordemos que el pecado debilita al hombre, pero ve en nuestro interior el arrepentimiento y el querer luchar. Jesús nos va ayudando poco a poco a ir dominando todo esto. ¿De qué manera? Eso lo necesitan experimentar cada quien. No hay una fórmula, no hay una receta de cocina de haz esto y esto y esto y ya con eso lo puedes hacer. Tienes que irlo poco a poco practicando de acuerdo a tu disposición, de acuerdo a tus ideas, de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a todo lo personal. Pero eso se puede lograr si hay la disposición. Si no hay disposición, totalmente absurdo, no se va a lograr. Dice, doctor, ¿usted cree en el aviso? Ese aviso que de repente dice que Dios se lo está revelando a varias personas. Es curioso, ¿no cree? Dice que Dios. Bueno, vamos a partir de una base, o sea, el aviso así como tal está anunciado en Medjugorje, en Garabandal. Ahí la Virgen nos habla de un aviso que es como una advertencia. Es un punto en que Dios quiere de alguna manera demostrarnos que Él existe, demostrarnos que todo lo que hasta la fecha no creemos, y es como una llamada muy fuerte para ponernos en consonancia con Él. Se ha mencionado mucho de que es como una iluminación de conciencia. Y esto porque alguna de las videntes, no recuerdo ahorita cuál, Marioli. Bueno, alguna de ellas, no Conchita, sino alguna de las otras, dijo que era como el choque de dos astros, ¿sí? Y que iba a ser una luz inmensa en el momento del choque de esos dos astros. Y de ahí se ha tomado la idea de que es una iluminación de conciencia. Ha habido aparentemente muchas otras revelaciones en que, sobre todo más actuales, en que la Virgen o Jesús nos hablan de ese momento, de ese aviso. Yo les voy a decir algo que desde mi punto de vista creo que es necesario que entendamos. No importa si hay aviso o no hay aviso. No importa si es iluminación de conciencia o no es iluminación de conciencia. No importa si es mañana o es dentro de 10 o 20 o 30 años. Eso no importa. Lo que importa es cuál es el motivo de ese aviso. Bueno, el motivo del aviso ya lo dijimos, es un llamado a la conversión. Igualmente en Garabandal nos dice que después del aviso habrá un milagro. O sea, hay un milagro que quedará patente, que quedará siempre para que toda la humanidad pueda constatar que esto es de Él. Y después vendrán castigos, ¿sí? Bueno, ahora todo esto lo han querido o lo están metiendo en la revelación del Apocalipsis, en donde nos hablan de una nueva
apostasía, donde nos hablan de castigos tremendos, donde nos hablan de una dominación por las fuerzas maléficas del demonio, y el anticristo que se va a presentar, en fin. Pero si leemos con calma el Apocalipsis, veremos que el final es el triunfo de Dios, el reino de Dios que desciende a la tierra, la Jerusalén que desciende a la tierra. O sea que ya tenemos el desenlace. Y es como una película. Vamos a ver una película de esas de suspenso. Si ya me contaron el final, le pierdo el gusto. Ya sé quién mató a fulano. Ya sé quién se robó esto. Por muy interesante que esté, pero ya sé el final. Bueno, aquí es lo mismo, ya sabemos el final. Y no solamente lo sabemos, lo tenemos. Tenemos el reino de Dios en la tierra, lo tenemos a través de la divina voluntad. Ese reino de Dios se llama el libro de cielo. Ahí están todas las verdades que Jesús le revela a Luisa Picarreta para llegar a vivir, para llegar a apoderarnos de este reino. Entonces, Jesús nos dice algo muy curioso. Mi voluntad, que ese es el punto de partida para llegar a este reino, no tolera ni un átomo ni la sombra de voluntad humana. Y todo esto de estarse metiendo en el aviso, en el milagro, en todas las profecías, en todo esto que ahorita trae loco a medio mundo, bueno, todo eso no es más que voluntad humana. Por lo tanto, queremos vivir en la divina voluntad, tenemos que olvidarnos de esto. Si me meto en esto, estoy echando fuera la divina voluntad. Cada quien decide, cada quien tiene la decisión en su mano. Pero sí les digo, tenemos ya el final establecido. Tenemos ya el punto cómo llegar a ese final desde ahorita. No necesitamos transcurrir todo lo que va a pasar para llegar al final. Ya lo tenemos. Jesús ya nos lo dio. Quieren seguir con todos metidos en esta búsqueda un poquito, ¿cómo diríamos? Morbosa de todo lo que va a pasar. De acuerdo, pero entonces salen de la divina voluntad y no tienen el reino. Tendrán que pasar por todo eso para llegar al reino. No sé qué opinan. ¿También sería utilizado por el demonio para distraernos? Claro. O sea, son distractores. El demonio ha estado desde el inicio en contra de la divina voluntad. Atacó a Luisa para no escribas. No pudo, escribió. Después atacó para no publiquen y hubo tremendas oposiciones a que esto saliera a la luz. Desde el misma sede, de apostólica del mismo Vaticano, que confisca todos los escritos, hasta las personas que tuvieron acceso a ellos, y incluso después de abierta la causa, en que se opusieron totalmente a la divulgación de estos libros. Cuando que Jesús se cansa de repetir en los escritos que lo que quiere es que se publiquen. Entonces, él también no tuvo éxito, se publicaron, se extendió. Después atacó a no crean, le volvió a fallar porque están creyendo y cada día las personas se acercan más a la divina voluntad. Y por último, lo que está haciendo, que creo que es lo mejor que ha logrado hasta la fecha, está introduciendo cosas dentro de la divina voluntad para distorsionar toda la doctrina de la divina voluntad. Está queriendo meter cosas de la santidad humana dentro de la divina voluntad. Está metiendo cosas como el aviso y como todo lo que viene y que el anuncio y que el astro que se va a estrellar en la tierra y que las enfermedades, 1000 cosas.
para estimular nuestro morbo, y eso me pone en acción a mi voluntad humana y echo fuera la divina voluntad. Vuelvo a repetir, cada quien haga lo que mejor le parezca. He oído en alguna plática suya que serán pocas las almas que se pierdan, porque en el último momento Jesús se le dará a conocer y le preguntará si quiere con él. Y me pregunto, ¿dónde quedan las palabras de Jesús cuando dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna? No entiendo la pregunta porque se supone que en un momento dado, o sea, todos los que comen su carne y beben su sangre se van a salvar. Quizá la pregunta es, ¿dónde quedan los que no la comen y no la beben? Porque él dice que el que no come y no bebe, o el que no come su carne y no bebe su sangre, no tendrá vida eterna. Recordemos, por favor, esto que Jesús nos ha revelado a través de Luisa. Ese momento que nosotros llamamos juicio particular, o sea que se supone que es el alma, la persona muere y en ese momento su alma se presenta ante Jesús y Jesús le va a hacer un juicio. Es como tiene una balanza y va a decir, a ver qué cosas buenas hiciste aquí, qué cosas malas hiciste aquí, para donde se incline. Y donde se le ocurra a la persona morir en pecado mortal, ya. Listo, no, ya ni juicio, ni balanza, ni nada, directo al fuego eterno. Jesús nos dice que no, por favor, no. Jesús vino a morir por todos. Jesús hizo hasta lo indecible por salvarnos a todos. Y en el último instante, antes de morir, porque esto tiene que ser en vida, unos instantes antes de que el alma se separe del cuerpo, Jesús se presenta, lo rodea de amor, le da la luz suficiente para que entienda las cosas como son, le presenta la acción de la voluntad divina y la acción de la voluntad humana. Y después de eso le pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Si dice sí, ya se salvó. Ese sí le sirvió de absolución. Ese sí le sirvió de bautismo si es que no estaba bautizado. Ese sí le sirvió de absolución, o sea, pues, como si fuera una confesión. Ese sí le sirvió de todo. ¿Tendrá que ir al purgatorio? Sí. Tendrá que ir a llenarse de amor, o sea, todo. Pero el purgatorio ya es cielo. Por favor, ya es cielo. Así que no hay problema. ¿Habrá algunos que se vayan a condenar? Sí, los muy obstinados. Se necesita mucho, no sé. Es demasiado difícil pensar que alguien pueda decir no en ese momento. Cuando Jesús se presenta, lo rodea de amor, se manifiesta a Él, manifiesta su poder, manifiesta su belleza, manifiesta su santidad, su bondad, todo lo que Él es. Y sobre todo la luz que le va a dar para entender las cosas como son. No como Él cree que son, sino las cosas como son. Y ahí es en donde realmente cuesta mucho trabajo pensar en alguien que pueda decir no. No importa si comieron o bebieron su carne y su sangre. Ese momento es el decisivo. Claro, las personas que no comieron, que no bebieron, que no se acercaron, que no conocieron, tienen menos, ¿cómo diríamos?, estímulos en su interior como para decidirse por Él. Pero la manifestación que Él hará en ese momento es increíble. Así que dejémoslo así. Simplemente no vamos a pensar en cuántos condenados o cuántos salvados. Nunca nos atrevamos a decir fulano o sutano se condenó porque murió en pecado mortal. Murió a nuestra vista, pero en ese instante anterior a la muerte, Jesús pudo haber rescatado esa alma.
Y aquí hay dos preguntas parecidas en el tema. Dice, me confundo, si en ese instante antes de morir el Señor Jesús se presenta y nos pide decidir, pues es obvio que vamos a elegir. Obvio, casi obvio. O sea, vuelvo a repetir, porque se presenta en toda su magnitud, en toda su magnificencia, lo que es Dios. Otra cosa que es importante, Jesús dice que en ese momento todas las cosas del mundo se presentan ante aquella alma para decirle adiós. El mundo para ti ha terminado, comienza la eternidad. Se presentan sus placeres, todas sus pasiones, todos sus intereses, todos sus anhelos humanos se presentan para decirle adiós. Así que todavía es el momento del desengaño, es el momento en que la criatura toma conciencia de lo que realmente es ella y de que Dios existe realmente. Y aunque no es el tema, ni es la pregunta, ni nada, pero soy muy, metiche, perdón por la palabra. Meticuloso. Esta declaración de Jesús nos pone de manifiesto que no existen las almas perdidas. Las almas, ¿cómo le llaman? Errantes, o sea que alguien que murió así de improviso y no sabe que está muerta. Y anda su alma por todos lados, va de aquí para allá y cruza. Espantando gente. Bueno, a lo mejor también. No, pero eso definitivamente, por favor, hay que olvidarlo. Vamos a centrarnos en las postrimerías del hombre, de acuerdo a nuestra doctrina. Y las postrimerías del hombre son muerte, purgatorio, infierno o paraíso. No hay más. Y con esta revelación de Jesús, que es un instante antes de morir, no podemos hablar de que un alma de repente se encuentra y dice, ontoy. ¿Sí? No existe eso. Y es otra pregunta relativa. Si dice usted que Dios nos preguntará si queremos estar con Él, entonces, porque muchos dicen que ya frente a Dios, o sea, en el juicio, ya no hay oportunidad porque nos debemos de arrepentir de nuestras faltas antes de morir. Ya lo repetimos, esto es antes de morir, es un instante antes de morir. O sea, para Dios el tiempo es un juego, es juguete de niños. Para nosotros el momento de la muerte, y sobre todo en muertes imprevistas, vamos a suponer alguien que está en pecado mortal y que tiene un accidente automovilístico y muere en ese instante. O llegan, lo asaltan y le dan un balazo y muere en ese instante. Para nosotros es una muerte imprevista, para nosotros es una muerte tan rápida que no alcanzó a ayudarle nadie. Para Dios, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, ¿sí? Entonces, entendamos que el tiempo es relativo. O sea, ¿cuánto pasa en una 10.000ésima de segundo? No tenemos la menor idea de que sea una 10.000ésima de segundo. Pero Dios puede situarnos en ese momento y ponernos a vibrar a esa velocidad para que esa 10.000ésima de segundo se pueda convertir en una hora, o en 2, o en un día. No importa. Dios es dueño del tiempo. Y de lo que decía de la manifestación de Jesús y de la persona que dice un sí, pues a lo mejor podría decirse que ahí está comiendo su carne y su... Sí, o sea, le sirve de eso. Así es. Dice, ¿se puede pedir a Luisa interceder para vivir la divina voluntad? Sí, no hay problema. O sea, Luisa, su misión de Luisa es muy larga, es muy grande. Jesús le dice que tu misión es muy extensa y que tendrá que estar
continuamente subiendo y bajando para ayudar a ir entrando en este reino. No creo exactamente que sea como pedirle sino más bien ella tiene el encargo de irnos orientando. Porque Jesús nos habla de que el amor debe ser solo, que no debe haber intermediarios, y que todo lo que nos dirijamos a Él sea mejor dirigirnos con Él y no por medio de otro. Aunque Luisa forma parte de ese eslabón tan estrecho con Él, que probablemente no se vería mal, pero mejor nos dirigimos a Jesús directamente, a María, y Luisa nos podrá ir orientando. Nos podrá ir orientando con inspiraciones, con sensaciones, de alguna manera para que nosotros vayamos conociendo el camino. Si Jesús pagó por nosotros todos nuestros pecados, ¿cómo los vivió Él en su humanidad? Los vivió sintiéndolos. ¿Qué fue lo que Jesús vivió? ¿Qué fue lo que Jesús sintió en Él? Sintió el deseo, ese impulso que me llevó al pecado. Sintió esa ansia, ese deseo de cometerlo, y dependiendo de la pasión, de lo que cada uno de nosotros haya sentido, Él lo tuvo que sentir. Y en ese momento Él supo en carne propia lo que era el pecado en el hombre. No lo cometió. No llegó a sentir el placer. Ojo con esto, porque entonces estaríamos prácticamente entrando en el terreno que lo comete. Pero el impulso, el deseo, sí lo tiene, y eso es lo que Él tiene que vencer con su voluntad humana unida a su voluntad divina. Dice, nosotros que nos estamos encaminando, haciendo actos en su divina voluntad, y no tenemos vida divina completa aún, también podemos tomar y hacer nuestros los actos de Jesús, del querer divino, como si estuviéramos ya viviendo completamente en la divina voluntad. Sí, o sea, definitivamente sí. Recordemos que la divina voluntad, cuando hace un acto, es un acto completo, no hace actos pequeños o actos grandes, es un acto completo. Para Dios es un acto total. Para la criatura es hasta donde ella conoce, hasta donde ella tiene la intención. Pero para Dios es total, entonces puede en un momento dado estar haciendo lo mismo que hace alguien que tiene vida divina, que ya tiene la vida en la divina voluntad. Sí, aunque es por un instante, son intermitentes, no es continuo. No sé si con eso quedara. Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, son preguntas a veces difíciles, sobre todo esto de la muerte, esto de ese famoso juicio personal, que ahora lo llamamos el momento de la pesca, el momento de la espía. Esto debemos irlo meditando muy, muy concienzudamente para llegar a entender que el amor de Dios y todo el sufrimiento que Él pasó no puede quedar en manos, o sea, del mundo, de la gente. ¿A qué me refiero? Murió sin las ayudas necesarias. No pudo llegar el sacerdote, murió de improviso, en fin. Murió no queriendo, rechazando las ayudas. Pero de todas maneras Jesús murió por esa persona. Jesús sufrió por esa persona. Y Él lo que quiere es llevar a cabo todo lo que Él hizo, darle cumplimiento. Por lo tanto, va a hacer hasta lo imposible por salvarlo.
Si la persona es obstinada, o sea, totalmente cegada, bueno, ni modo, tipo Judas. ¿Judas tuvo que pasar por esto? Claro que tuvo que pasar por esto. Pero Judas, recordemos, según nos lo describe en María Valtorta, estaba prácticamente como enloquecido por todo lo que había hecho y no quería saber nada de Jesús. Se arrepintió, entregó el dinero y todo, pero no fue a pedir perdón, que eso es lo que le faltó. Y eso no lo fue a pedir porque él en su interior pensó que su pecado era imperdonable, que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Así que vamos a terminar. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Paris, muchas gracias por Paris. eso. Y nos vemos a ustedes, sobre todo, amigos, gracias por su presencia. Y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Aquí tenemos la prueba de que la divina voluntad se está extendiendo por todo el mundo, porque tenemos saludos desde Canadá, República Dominicana, España, Puerto Rico, Jalisco, Argentina, Chile, Nicaragua, Chihuahua, Monterrey, Colima, Ecuador, Portugal, Roma, Perú, Panamá, Paraguay, Santo Domingo y Costa Rica. Muchas gracias por sus saludos. Hasta luego, amigos. Bueno.